El estudio de hoy se titula La ley de Dios. Vamos a ver lo que Dios enseña o lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, gracias, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Queremos pedir tu dirección y tu presencia en esta hora. Y una bendición especial para la familia que está estudiando con nosotros, oh Dios. Permite que tu Santo Espíritu pueda ayudarlos a entender tu palabra y que ese deseo que tienen de conocerte puedan tenerlo siempre y practicar cada cosa que tú le enseñes a través de tu palabra, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén. Estudiar de la ley de Dios a veces no es fácil, porque cada persona tiene su propia creencia de lo que es la ley de Dios. Cada religión o denominación tiene su propia creencia de lo que es la ley de Dios. Algunos dicen que la ley de Dios ya no existe, que fue abolida. Otros dicen que solo existen 2 mandamientos y los demás ya no. Definitivamente que cada iglesia o denominación interpreta la Biblia de acuerdo a cómo quiere, a cómo le conviene. Pero hoy no vamos a discutir lo que yo sé de la Biblia o lo que yo creo de ella. No. Vamos a aprender lo que la Biblia dice acerca de la ley de Dios. No importa lo que crea su vecino, no importa lo que crea su pastor, no importa lo que crea su iglesia. Hoy vamos a aprender lo que la Biblia dice acerca de ese tema, que es la ley de Dios. Y la primera pregunta es, ¿quién y cómo se escribió la ley de Dios? Ok, vamos al libro de Éxodos, allá al principio de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodos. Vamos al capítulo 31 y vamos a leer el versículo 18. Dice así: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hay algo interesante. La Biblia fue inspirada por Dios, pero sus escritores fueron humanos. Pocas cosas que están en la Biblia fueron escritas por Dios personalmente. Y una de esas pocas cosas que fueron escritas por Dios personalmente fue su ley. Esa ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra, que no fue Moisés el que las escribió, sino dice la Biblia que fue el mismo Dios con su dedo que escribió lo que estaba en aquellas 2 piedras. Ahora, ¿quién escribió la ley de Dios? No la escribió Moisés, como quizás te han enseñado algunos. La escribió Dios en 2 tablas de piedra y se las dio a Moisés. Ahora, ¿cómo se escribió la ley de Dios? Bueno, ya les dije, con el dedo de Dios. Así, ¿quién la escribió? Dios. ¿Cómo se escribió la ley de Dios? Dios con su propio dedo la escribió. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Qué revela la santa ley de Dios? ¿Qué te revela la santa ley de Dios? Vamos al libro de Primera de Juan, allá al final de la Biblia. Primera de Juan, y leemos el capítulo 3 de Primera de Juan. El versículo 4, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué nos revela entonces la ley? Nuestro pecado, sí. Si la ley no dijera no matarás, entonces ¿cómo supieras tú que matar es pecado? Si la ley no dijera no codiciarás, ¿cómo sabrías tú que codiciar lo que otro tiene es pecado? Si la ley no dijera no cometerás adulterio, entonces ¿cómo sabrías tú que cometer adulterio es pecado? Si la ley no dijera
acuérdate del día sábado. Entonces, ¿cómo sabrías tú cuál día de la semana es el que Dios ha dispuesto para que nosotros tengamos una relación especial con Él en ese día? Es a través de la ley que podemos conocer lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, es a través de la ley que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿A quién nos conduce la ley? ¿A quién nos conduce la ley? Bueno, vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, vamos al capítulo 3 del libro de Gálatas y leemos el versículo 24. Y dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿a quién nos lleva la ley? A Cristo. La ley es algo así como un espejo. Cuando tú te asomas al espejo y tienes la cara manchada, ¿qué te dice el espejo? Hey, tienes la cara manchada. Pero del espejo no salen manos para lavarte la cara. No. El espejo te muestra que tienes una mancha. Y luego te manda al lavamanos para que te laves la cara. La ley es ese espejo. La ley te muestra tu pecado. Pero la ley no puede limpiar tu pecado. Entonces te manda a Cristo, que es el que puede limpiar tu pecado. ¿A quién nos conduce la ley? A Cristo, porque Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. La ley no puede limpiar tu pecado, pero la ley te muestra el pecado y te lleva o te manda a aquel que sí puede limpiar tu pecado. Ahora bien, ¿cuál es esa ley? Bueno, la ley de Dios. La encontramos en el libro de Éxodos, el capítulo 20 del libro de Éxodos, y está a partir del versículo 3. Están los 10 mandamientos de Dios. Esos mandamientos que Dios escribió en aquellas 2 tablas de piedra con su propio dedo, son los que están escritos en el libro de Éxodos del capítulo 20 a partir del versículo 3. Ahora, no todos guardan los 10 mandamientos. Los hermanos católicos, ellos de los 10 mandamientos guardan 8. Y los hermanos protestantes, de los 10 mandamientos, guardan 9. Él dice, bueno, si guardo 8 de 10, pues no voy mal. Estoy guardando más de la mitad. O guardar 9 de 10, pues no está mal. El primer mandamiento es el siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante. Un solo Dios, listo. Segundo mandamiento, va del versículo 4 al 6. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el segundo mandamiento es que no debes adorar. No te puedes hacer imágenes ni de lo que está arriba en el cielo, ni de los ángeles, ni de Dios, ni del Hijo, ni de nada de lo que está en el cielo, ni de las estrellas, ni de los astros, nada de eso. Ni nada de lo que está en la tierra, ni los animales, ni las personas, nada de lo que está en la tierra. Y tampoco de lo que está debajo de la tierra. No te puedes hacer imágenes ni adorarlas, porque adoras a un solo Dios. Ahora, los católicos tienen un problema con este mandamiento. ¿Por qué?
Bueno, porque ellos adoran imágenes. Con todo respeto, la Biblia dice, el segundo mandamiento, que no deberíamos adorar a ninguna imagen. El tercer mandamiento está en el versículo 7 y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ok? Ese es sencillo, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento está del versículo 8 al versículo 11 y dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay un problema, porque la mayoría de las iglesias protestantes guardan el domingo y la iglesia católica guarda el domingo, pero el mandamiento dice que el día del Señor es el 7º día de la semana, o sea, el sábado. Dice el mandamiento número 5, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6º mandamiento, versículo 3: no matarás. 7º mandamiento, versículo 14: no cometerás adulterio. 8º mandamiento, versículo 15: no hurtarás. 9º mandamiento, el versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, o el número 10, que está en el versículo 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que ahí están los 10 mandamientos. Los católicos, de los 10, guardan 8. El segundo mandamiento no lo guardan, ni el cuarto mandamiento tampoco. La mayoría de las iglesias protestantes, de los 10, guardan 9, porque el cuarto mandamiento no lo guardan, porque la Biblia dice que es el día sábado, 7º día de la semana, y ellos guardan el domingo como primer día de la semana. Ahora, 9 de 10 no está mal. 8 de 10, pues tampoco está mal, dirían algunos. Esos son los 10 mandamientos, la ley de Dios que está en Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 17. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Vamos a buscarla en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Y en el libro de Juan leemos el capítulo 15, versículo 10. Juan, capítulo 15, versículo 10 dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Guardarla, respetarla. Él guardaba la ley y la respetaba de acuerdo al texto que acabamos de leer. Ahora, ¿realizó cambios Jesús a los mandamientos? ¿Él le hizo algún cambio? ¿Realmente él abolió la ley, la quitó, la cambió? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos al libro de Mateo. Y vamos al capítulo 5 del libro de Mateo. Y del capítulo 5 vamos a leer los versos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Realizó cambios Jesús a los mandamientos? De acuerdo a lo que Jesús dijo en el texto que leímos de su palabra, no. Él no vino a cambiar, sino a cumplir, para que tú y yo pudiéramos aprender de Él y entonces pudiéramos hacer tal cual como Él hace. O sea, que pudiéramos seguir su ejemplo. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? ¿Puede cualquier religión o denominación, sea cual sea, decidir cambiar el día que Dios estableció para adorarle? ¿Puede alguien cambiar cualquier mandamiento de la ley? Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Y vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 14. Dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, ¿puede alguien cambiar los mandamientos? No puede. Lo que Dios hace es eterno y nadie puede cambiarlo. Porque si Jesús, que es Dios, no lo hizo, ningún ser humano sobre la tierra tiene la potestad para hacer algo que Dios no hizo por sí mismo. Entonces, ningún ser humano puede cambiar ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito en su palabra. Hemos aprendido lo que es la ley de Dios. Tú puedes decidir seguirla o no. Tú puedes decidir aceptarla o no. Tú puedes decidir creer o no en lo que la Biblia dice. Puedes decidir creer lo que dice tu pastor, o creer lo que dice tu vecino, o creer lo que te enseñó tus padres, que no te lo enseñaron con mala intención, sino era lo único que ellos sabían, pero ahora tú sabes a través de la palabra de Dios cosas adicionales. Pero ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy. Dios te aconseja a través de la Biblia lo siguiente. Vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, vamos al capítulo 14 del libro de Juan y leemos el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Dios? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que si alguien te pregunta, ¿conoces a Dios? Dices que sí. ¿Lo amas? Estoy seguro que dice que sí. Pero Dios te dice, versículo 15, si me amas, guardad mis mandamientos. Si realmente amas a Dios, entonces debes empezar a pensar seriamente en guardar los mandamientos de Dios. Y el segundo consejo lo encontramos en el libro de Salmos, allá a la mitad de la Biblia. Vamos al Salmo 119. El Salmo 119. Y del Salmo 119 vamos a leer el verso 44. El verso 44 y dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. El consejo de que Dios te da es que puedas guardar su ley. Hoy aprendiste cuál es la ley de Dios. Ahora a ti te toca decidir si crees en la ley que está escrita en la Biblia o la que te cuentan los demás. Eso tienes que decidir tú. Pero en el momento que decidas que crees en la ley de Dios y que quieres guardar la ley de Dios, entonces lo vas a hacer para siempre. El tercer y último consejo está en el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Está después de Hebreos, si mal no recuerdo. Libro de Santiago. En el capítulo 2 leemos el verso 10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Porque si recuerdan lo que les dije hace ratito, que los católicos de los 10 mandamientos guardan 8. Y decían, bueno, guardar 8 de 10 no está mal. Pero el versículo dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y los hermanos protestantes, que la mayoría de todos los protestantes guardan de 10 mandamientos 9, porque el cuarto mandamiento no lo guardan, entonces se hacen culpables, dice la Biblia, que tú puedes guardar la ley, pero si de los 10 quebrantas uno solo, te haces culpable de toda, como si no fueras guardado ninguno. Por eso es importante conocer a Dios, es importante conocer su ley, es importante saber lo que Él quiere de mí, porque yo puedo decir, yo guardo 9 y de 9 de 10 está súper bien para mí, pero ¿y para Dios? Para Dios no. Para Dios o es todo o es nada. Por eso dice el texto, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el consejo es que puedas respetar todos los mandamientos, no los que te gusten, no los que a ti te convengan, todos. Es lo que Dios te aconseja. ¿Qué vas a decidir? Bueno, te toca decidir a ti. ¿Qué vas a hacer? Ya Dios te aconsejó, ya aprendiste, ahora te toca decidir a ti. Por lo pronto yo te voy a hacer una pregunta y tú la vas a contestar de acuerdo a lo que tú hayas creído, a lo que hayas aprendido y a lo que Dios te haya enseñado. ¿Aceptarías la santa ley de Dios como la ley de Dios? Gloria a Dios. Es una realidad, es la ley de Dios, está escrita, fue escrita por Él mismo, con su propio dedo. ¿Procurarías con la ayuda de Dios respetar todos y cada uno de los 10 mandamientos escritos en la palabra de Dios? Gloria a Dios. Porque estoy seguro que a partir de hoy tú vas a demostrar ese amor que tienes hacia Dios, guardando y respetando sus mandamientos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre toda tu familia. Y nos vemos en el siguiente estudio.